Muy bueno. El streaming, ¿verdad? Muy bueno. Claro. Vamos a tener muchas reacciones. Sí, no, muchas. A ver, obviamente el presidente de Estados Unidos, cuando dice que no le interesa el TEMEC, que no necesita nada de nosotros, es una estrategia Claro. que en Palacio Nacional ya lo tienen muy estudiado este fulano y saben, a ver, va a hablar. ¿Por qué? Porque con sus amenazas, que no son veladas, sino son súper transparentes, busca ganar puntos en la renegociación del TEMEC. Y busca ganar puntos en la renegociación usando lo que sea. El narcotráfico, los ilegales. Los inmigrantes ya no pueden usarlo de pretexto porque se acabó. Es más, el año pasado se fueron más personas de Estados Unidos de las que llegaron. Tuvo un crecimiento negativo de 300,000 extranjeros en Estados Unidos. Así es. Porque la verdad, ¿quién quiere ir a Estados Unidos? Tú ves las escenas de Minneapolis y en otras ciudades. Me recuerda a la Gestapo, a la SS alemana, agarrando gente en las calles, o a la policía, la checa de Stalin. Pero además les ha provocado La un problema Stasi. laboral. La Stasi. La Stasi. La Stasi. Un problema laboral brutal, Eduardo. Muchísimos cafés como Starbucks y demás tienen que El cerrar a campo. las 4 de la tarde porque no tienen personal para atender. Sí, No, pero- muchísimos. Y en el campo. No, pero Sí, eso claro. se compensa porque están contratando a una bola de imbéciles para el ICE. O sea, hoy se dio un reportaje cómo el ICE es tan laxo en sus contrataciones que una reportera anti-Trump, anti-ICE, Sí, anti hombre, todo, la mandaron. hizo solicitud y la aceptaron. O sea, pásele. O sea, que estás medio descerebrado, pásele. sí, Te sí. dan una pistola y te dicen, porque además tienes inmunidad automática. Licencia para matar. Que es totalmente anticonstitucional. Por pero en fin. supuesto. Entonces Trump va a usar cualquier cosa para presionar a México y una de las presiones en la cual me duele decirlo, estoy de acuerdo con él, es pescar a los grandes capos que siguen libres del narco y de la delincuencia organizada, aclarando que cuando los agarren van a surgir otros. Así es. Sí, los segundos Y suben. también hay una solicitud, se maneja a nivel rumor, porque no hay una solicitud formal y oficial del gobierno de Estados Unidos que quieren que el gobierno mexicano vaya contra políticos que se dice, como se rumora, están involucrados en la delincuencia organizada. Sí. es. ¿No? El último rumor es que Marco Rubio había dicho, queremos que traigan a políticos corruptos, pero no hay nada y oficial. que usó al la respecto. frase, queremos resultados tangibles. Digamos que hablando bien de la relación, pero en todo caso puntualizando que no ha sido suficiente. Pero es extraoficial eso. La Ok. declaración Sí, se interpretó. claro. Sí, Cuando claro. Todo esto ha sido filtraciones Sí, como sí, esta se misma del interpreta. New York Times, ¿no? Que Sí. son filtraciones para presionar lo Que que tú cuando estás diciendo, ¿no? cada vez que leo más el New York Times, el Washington Post, empiezo también a dudar de su ¿Veracidad? veracidad, porque algunas cosas dices, híjole, ¿no? Estos reporteros que llegan a la Ciudad de México y desde la Ciudad de México hacen todo un reportaje sobre el narcotráfico en Sinaloa, ¿no? O llegan a Mazatlán y se le viven en las sí, pulmonías sí, sí. comiendo rico Sí, sí. y dicen que estuvieron en Culiacán, ¿no? Pero en fin, Y ayer el FBI entró a la casa o el departamento de una reportera de Washington Ah, Post. sí. Y No. se llevaron su computadora, computadoras, su tablet, teléfonos. su teléfono inteligente, todo se Sí, llevaron. sí, 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 Lo cual es terrible, otro ¿eh? abuso. Pero es ilegal. Es fascismo puro. Sí. Sí, sí. A ver, ¿viste a Trump que le mentó la madre a un trabajador en la fábrica de Ford? Le dijo, eres un defensor de pederastas. Y le enseñó. Y no, le dijo que La fuera, primero le dijo que fuera, ya sabes, con su mamá. Sí, sí, sí. Después le mostró el dedito, Sí. ¿no? Qué tipo, bueno, presidente de los Estados Unidos. Y de A ver, Venezuela. al tema. Y no me lo No, minimices. pero no, de Venezuela es en función. En funciones. Sí, sí, así es. A ver. Ah, no, bueno, hoy el New York Times, The New York Times da un relato donde el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump está presionando, obviamente habla desde el 2005, pero después de lo de Venezuela, aumentó la presión para que agentes de la CIA o del Pentágono, que son las fuerzas especiales de esos dos, estén trabajando directamente ya en México. En el marco constitucional, esto debería de pasar por el Senado mexicano. Iba y lo detuvieron. Bueno, Bueno, la misma presidenta dijo que este fue uno de los temas en su plática de 15 Exactamente. minutos Eso- con eso- Trump y que le dijo,
aquí no entran tus soldados, tus policías, a menos de que cumplan con la ley de México. Así que es. es orden constitucional ya. Sí. Por supuesto, así es, que es orden constitucional y en eso, y dijo la presidenta que también se modificó o hicieron un agregado para que fuera algo bien específico, que no podían hacerlo. Pueden estar como Sin de embargo, observadores. Exactamente. Pero no Hubo como- la iniciativa en el Senado y por alguna razón que tiene que ver con esto se canceló y no se llevó a cabo la votación. Por supuesto, pero ahora, mira, de lo que tú comentabas hace rato, Eduardo, de los grandes capos que no han sido capturados, estamos hablando de 7 años de obradorismo, ¿no? Entonces, de los capos que no han 6. capturado... A ver, pero 7 años de 4T. De la 6. 4T, Después obradorismo, fueron 6, digamos, ¿eh? después fueron 6 años del PRI, Sí, fue- no, 13, bueno. después No. fueron 12 años del PAN, Claro, 29. Pero, Digo- pero bueno, no, pero para el argumento que estamos viendo actualmente, ¿sí? Es un hecho de que la inteligencia mexicana, en donde ya las operaciones que vimos de Estados Unidos en el Pentágono, lo que estamos viendo que pueden hacer en Irán y demás, está muy lejos de México. Entonces, vaya, en este sentido, ¿qué está diciendo también el Pero son periódico? dos casos muy diferentes. ¿eh? Bueno, a lo que voy es... Ojo, en Irán hay todo un movimiento Así es. Sí. subterráneo. Hay movimiento y en civil. Venezuela había un movimiento subterráneo Así es. que sirve de espionaje a Estados Así Unidos. es, así es. Esto lo vas a ver en México. Es No, que, no, no, a ver, no, no, no es no, contra no. el gobierno, ojo. Porque luego eso también no, estoy genera la hablando de confusión la- en la discusión no, con la aquí gente. estoy hablando del a ver, narco, ¿no? El gran temor de la gente, la discusión, es ver soldados americanos en las calles. Sí, por O supuesto. sea, La a mí no me- intención de Trump oye, no es ir contra el gobierno. Si a mí no, me no. gusta ver soldados mexicanos en las calles, menos Imagínate. quiero ver soldados gringos No, en no, las no. calles. A lo que voy es a lo que comentabas tú. Por ejemplo, hoy fue la noticia de que agarraron al cubano, el gran no sé qué. Vaya, no conocíamos nosotros el nombre del Y el otro cubano. día el monstruo, ¿no? Sí, También el monstruo. así es. Pero si estamos hablando de los grandes capos que al final del día no les han hecho absolutamente nada. Nemesio seguirá Cervantes. ¿Por qué Iván no? Archibaldo. Espera, tenemos una ley muy estúpida. Así es. No han agarrado a Nemesio N, a Iván Archibaldo N, N. a Jesús Alfredo N, a Johnny N, a Alfredo N y a Fausto Isidro N, porque tenemos una ley muy estúpida, donde ¿sabes por qué no sabemos quiénes son? Porque no los identifican, porque los protege tanto la ley que todos tienen el apellido N. Así y tú ves es. cuando sale el secretario de Seguridad Pública, Omar García Harfuch, y agarraron a Juan N, como dicen, generador de violencia. Y no te dicen ni a qué grupo pertenece ni nada, porque es un nuevo discurso para no hacerle, creen ellos, publicidad a estos grupos. Y por supuesto. temas de debido proceso también, que Sí. se ha complicado más Así es. aún. Ahora, también hay otra cosa bien importante. Tras bambalinas de esto se está hablando de que hay que recordar cómo en las elecciones intermedias, sobre todo en estados, cómo operó el narcotráfico electoralmente, por ejemplo en Sinaloa, Eduardo, que fue un hecho. O sea, había datos muy puntuales. Sonora. En Sonora. Cómo, Sonora, con el que era antes Américo- secretario de Seguridad Pública, Claro. Sí, señor. el que fue priista, Alfonso después Durazo. panista, después traidor de esos dos partidos. Sí, ¿Y señor. hoy gobernador de Sonora? Sí, Así y, es. Y Durazo se llama, ¿no? autoaspirante, porque se imagina cosas, a ser el próximo secretario de gobernación de este país. Ah, ¿no? sí. Y de Bueno, la- él, sí, sí. él, o sea. Y de las 17 gubernaturas que se van a jugar, 12 son de Morena, de las 23 que tienen total, Morena, si estamos hablando casi de la mitad, donde la operación, en este sentido, están hablando de que si realmente hay un golpe muy fuerte, la operación que les ayudó tanto a nivel de narco electoral, no la van a tener en este caso. Que En se aquel- dice, se comenta y se rumora, porque todavía, y hay que aclararlo, Claro. no ha habido una prueba presentada ante una autoridad. Todos tenemos que decir supuestas ayudas. Bueno, en Sinaloa y en Tamaulipas hubo denuncias con pruebas de que no fueron Aquí después. aplica esta seguir- magnífica esa es la frase otra que dice, cosa, no ¿eh? tengo pruebas, pero no tengo dudas. Bueno, exacto. Pero fíjate, ahora se va a jugar Michoacán también. Sí, Estamos hablando de Michoacán, Sinaloa. Sonora, Sinaloa. Exactamente. Que son Entonces, estamos- estados Baja altísimos, California. archinarcotizados. Caliente. Baja Lentísimos. California, que estás hablando de la frontera con Estados Unidos. Entonces, vaya, en este sentido también electoralmente puede ser un punto muy negativo para mantener las 12, cuando menos las 12 gubernaturas de que se van a jugar de las 17 en Morena y tal vez, obviamente, ellos querían todavía llevarse más de 12, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees en que este vaya a sentido, ocurrir? bueno, yo creo que si las cosas no... Estamos hablando todavía, falta un año y medio, Eduardo.
No sé cómo vaya a operar Estados Unidos y las presiones de Donald Trump, pero si esto cada vez va a ser más fuerte y se meten cuando menos a trabajar más de acuerdo con México y puede haber algunas detenciones fuertes Sí. de esto, sí puede ocurrir algo. Va a suceder antes, así. Porque la Desde elección mi de punto de intermedia vista. de él es en noviembre, tiene prisa. Así es. Él tiene Así es, prisa. Así es. Sí, todavía falta 1 año y medio para las elecciones. Pero a él no le 2027. importa nuestra fecha, no le importa el No, 27, a él le importa importa la de él. noviembre. Exactamente, Noviembre, le sí. importa la de noviembre. En fin, así está el asunto. Oye, y también se van a ir tras narcopolíticos, que vayan tras narcoempresarios, ¿eh? Porque hay un titipuchal de eso. Junto también. con pegado. Por supuesto. Hombre. Así es. Mensaje y regresamos.